Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la parashá número 15, Bo, que significa ven. Nuevamente, bienvenidos sean todos los que están aquí presenciales y ustedes que nos van a seguir en línea a través de YouTube y las redes sociales, sean todos y cada uno bendecidos y vamos a dar inicio. Parashá número 15, Bo, que es ven. Aquí es algo bien interesante esta parashá. Hija, no te preocupes. ¿Cómo se escribe Bu? Se escribe B y se escribe B. Bu. Bu. Fíjense, es bien interesante. ¿Cuánto pesa la letra B? ¿Cuál es su valor numérico? 2. Y de Aleph, 1. Y esto hace un total de ¿qué? De 3. Ajá. ¿Cuántas plagas faltan? La semana pasada vimos hasta la plaga número 7. Y entonces ahorita vamos a ver 3 faltantes. Pero ¿por qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Antes de que se me olviden, Shemot 10, 1, a 13, 16. Acuérdense que Shemot es Éxodo. La Haftarah es Jeremías. Haftarah es Jeremías 46, 13 al 28. Y del Brit Hadasha, el nuevo pacto, Hadasha, tenemos varios, ¿no? Lucas 2, 22 a 24. Tenemos el 5, 12, 50. Y entre varios, voy a poner Apocalipsis o Revelaciones. Seis, 12, 6. Ok, ok. Entonces hablamos que eso es lo que, esta es la parasha Bo, parasha número 15. Sí, así lo vamos a ver. En esta parasha se completan las 10 plagas que el Eterno trajo sobre Egipto. Sí, ya vimos que en la semana pasada solamente eran 7 plagas. Ajá. ¿Cuál era el objetivo de las plagas? Dejar de ir, o dejar ir, mejor dicho, dejar ir al pueblo de Israel a donde, al desierto, para que les sirvieran, para que le adoraran al Eterno. Pero como Faraón no permitió que se fueran y se llevaran sus posesiones, el Eterno envió 3 plagas más. Y entonces vemos que en Shemot 10:1 dice, el Eterno le dijo a Moshe, ven al faraón, pues he hecho que su corazón y el de sus siervos se obstinen. En algunas otras traducciones no dice que se obstinen, dice que se endurece, que endureció, ¿no? Para que pueda poner entre ellos estas señales mías. Shemot 10:1, esta es una traducción. Aquí es, ven. Tomen en cuenta esta parte, y es importante, de que se obstinen o se endurezcan, se endureció. Y ahorita vamos a llegar allá. Ajá.
¿Por qué se dieron estas 3 plagas? En respuesta a la dureza del corazón, ¿sí? A la negativa del corazón del faraón, de no querer dejar ir al pueblo. Es importante señalar que esto ya lo estuvimos viendo. La semana pasada dimos algunos que jueces eran los que dioses eran los que se estaban enjuiciando, ¿sí? Y estábamos hablando también que era el punto de apoyo del faraón, ¿sí? Esa parte en qué le daba valor al faraón para no acceder a dejar ir al pueblo de Israel. Después de que el faraón aún así ve el poder del Eterno, no pudo ser conmovido debido a la dureza del corazón. Y eso sucede en forma parcial cuando solamente ve el hijo del faraón muerto. ¿Sí? Hablábamos en un momento dado de, ven, ¿por qué ha endurecido el corazón del faraón? Lo he obstinado. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque, fíjense, la plaga de la langosta, la octava, fue la langosta, ¿sí? Y dice, Moshe y Aarón llegaron al faraón y le dijeron, así dijo el Eterno, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a rendirte ante mí? Envía a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a enviar a mi pueblo, he aquí que mañana traeré langostas dentro de tus fronteras y cubrirá la superficie de la tierra de modo tal que nadie podrá ver la tierra, y comerá los restos que quedaron tras el granizo, y comerá todos los árboles que crecen para ti en el campo. Llenará tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todo Egipto de una manera que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que llegaron a la tierra hasta el día de hoy. O sea, era una plaga. Se hace mención en otro lado, en Joel, dice que hay otra plaga de langostas, pero son 3 especies diferentes. Solamente en esta es una especie. O sea, todo fue de una sola especie. Y giró Aarón, Moshe, y se alejó de la presencia del faraón. Y entonces los siervos del faraón que le dijeron, Éxodo 10:3-7, ¿cuánto tiempo será un tropiezo para nosotros? Envía a los hombres para que sirvan al Eterno, su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto ya está destruido? O sea, los siervos del faraón sí se dieron cuenta que lo que estaba pasando, pero quien no quería dar su brazo a torcer, quien no podía acceder a la petición de Moshe o de Dios a través de Moshe fue el faraón. Ajá. ¿A quién se refieren los egipcios al decir cuánto tiempo será un tropiezo para nosotros? Pues esto obviamente, ¿quién era el tropiezo para Egipto? Moshe. Moshe, ¿sí? Moshe. Ahora bien, vamos a la parte de lo que quiero expresarles. La actitud del faraón con todo esto que está viendo en la destrucción de su pueblo, que está viendo el clamor de su pueblo para que los dejen ir, aún de sus consejeros que lo estábamos viendo, que le está diciendo, déjalos ir, ¿sí? Esa actitud es incomprensible. O sea, no se puede entender, oye, te está lloviendo sobre mojado y todavía tú no quieres acceder a dejar ir al pueblo. Ajá. No, ¿por qué causa se resistía a enviar a los hijos de Israel y liberarse de esa situación? ¿Por qué causa no los dejó ir? ¿Sí? Y de esa manera hubiera terminado toda la flagelación de Dios a través de las plagas. No, pero no. Arrasó con la tierra de Egipto. ¿Por qué no escuchaba lo que sus siervos le decían? ¿Acaso no temía a sus propios hombres que se levantaran contra él y lo quitaran del medio?
O sea, fíjense todo lo que estaba sucediendo con Faraón y la respuesta es esta. La respuesta a todos estos por qué es esta. El Eterno le dijo a Moshe, ven al Faraón, pues yo he hecho que su corazón se obstine, o se endurezca. Se observa que no era una decisión exclusiva de Faraón, sino que estaba inducida, dice, como está escrito, pues yo he hecho que su corazón, ¿qué? Se obstine. ¿Y cómo hizo el Eterno para tornar obstinado el corazón del Faraón? Y eso también lo indica el versículo. Esto es muy interesante y quiero que me pongan atención. ¿Sí? Esto es muy interesante y quiero que me pongan atención. Dice 10:1. Vayomer Adonai el Moshe bo el Faraón kiani hikbati et libo veet lev abadat leman shiti ototai ele berkibo. ¿Qué quiere decir? Ven al Faraón. Lo que quiero llegar al punto es, hikbati se escribe de esta forma. Déjenme, y está interesante. Lo que les dije de se obstinó. Se obstine. Se escribe de esta forma. Aquí esta parte. Eso que escribí se llama, es hikbati, así se pronuncia en hebreo. Pero eso viene de la raíz hebrea, Kebet. ¿Y qué significa Kebet? ¿Qué significa? Significa hígado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué hígado? ¿Mm? ¿Qué dice esto? Kebet significa hígado. ¿Cuál es una de las características del hígado? Que se intoxica, ¿sí? Entonces, lo que nos enseña esto es que Dios convirtió de ese corazón del faraón, lo convirtió en hígado. Pero vamos a ver cuáles son esas características. Ya vimos que se intoxica y se intoxica. Ajá. Pero la carne del hígado es la única que tiene propiedades muy específicas y muy sui generis. ¿Sí? ¿Cuál es una de ellas? Que cuando se cocina no absorbe el líquido de cocción, sino todo lo contrario, entre más se cocine, más se endurece. Entonces lo que estaba pasando con el faraón es que estaba siendo cocinado, estaba siendo cocinado, vamos a ponerlo en sentido figurado, estaba siendo cocinado y el corazón cada vez más duro, cada vez más duro, cada vez más duro. Entonces, por eso podemos entender que le estaba lloviendo sobre mojado y él no doblaba sus rodillas, no podía reconocer el poder del Eterno. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros a veces nos está lloviendo sobre mojado y no, y nuestro corazón cada vez más duro, más duro, más duro, más duro, más duro? ¿Sí? Tenemos que examinar esa parte, porque fíjense, esto que pasó con Faraón está pasando el día de hoy, ¿sí? Estamos viviendo en una sociedad que se está destruyendo.
en una sociedad que tiene necesidad de Dios y sin embargo se apoyan en su brazo de carne, se apoyan en lo que estábamos viendo la semana pasada, en la parashá anterior, se apoya en la cuenta del banco, se apoya en su gran trabajo, en su gran talento, en sus grandes habilidades, se apoyan en dioses, y no me refiero solamente al monigote, sino se apoyan en dioses que nada tienen que ver con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios viviente. Entonces, eso está pasando hoy, ¿sí? Y lo podemos ver en todo el mundo. Lo podemos ver en incluso en nuestra misma familia, que les está lloviendo sobre mojado y no reconocen a Dios como su Dios. Pero esto también va a ser algo que vamos a ver en el final de los tiempos. Ajá. Y por favor, acompáñenme a Apocalipsis 16:11. Vamos a ver, fíjense, estamos hablando aquí, es una de las copas que se dan derramadas. La quinta copa es la copa de la oscuridad, precisamente. Ajá, es la copa de la oscuridad. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió, ajá, 16 del 10 en adelante. Y repito, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían ¿de qué? De dolor sus lenguas. Ajá. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, ¿y qué? Y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, como que las plagas de Egipto van a volver a pasar, ¿sí? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Con qué te vistes? ¿Con qué te vistes? Dice, y se le concedió, y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Entonces, cuando quiere decir que guardes sus ropas, es guárdate en justicia. Haz Torah, ninguna enseñanza que no te lleve a guardar Torah va a prevalecer, ¿sí? Ninguna enseñanza que no te lleve a guardar los mandamientos de Dios va a prevalecer, porque lo que va a prevalecer es su palabra, ¿sí? Nosotros en mucho tiempo, cuando estábamos en un nivel anterior, en un nivel de un cristianismo romano, no nos enseñaron a guardar los mandamientos, empezando por Shabbat. Y hoy hay una resistencia tremenda por guardar Shabbat. Siempre la ha habido. Ajá. Hoy por hoy, ¿por qué no comemos puerco? ¿Por qué guardamos Shabbat? ¿Sí? Estamos judaizando, no se trata de judaizar, porque un judaizante niega la existencia de Mashiach, de Yeshua como tal, pero nosotros sí creemos en Mashiach, ¿sí? Lo reconocemos como el Dios eterno. Entonces no estamos judaizando, solamente estamos obedeciendo lo que dice la palabra.
Nos estamos vistiendo de justicia al hacer obras de justicia, al poner en obra sus mandamientos, ¿sí? Entonces permean. Aún dice el 11, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es un corazón faraónico, un corazón que a pesar de las situaciones que están viviendo, no se arrepienten, sino que siguen blasfemando, blasfemando, blasfemando en contra del Eterno. Esto lo estamos viendo el día de hoy. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me siguen? Aquí la pregunta es, hace mucho tiempo, cuando estaba yo, hace un momento, me quedaba en eso que dicen los papantecos, los papantecos, Tucuhuanaminacu, ¿cómo está tu corazón? ¿Eh? Tucuhuanaminacu, ¿en qué cosa se ha endurecido mi corazón para con Dios? Fíjense que el Faraón, lo platicaba con la pastora en la mañana, tuvo la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, de hacer las cosas contrarias a lo que vimos. Tuvo la oportunidad, pero él decidió en su libre albedrío, porque muchos podríamos pensar, pero pues, ¿cómo? Si Dios es el que le endureció el corazón, no, ya lo tenía endurecido y él tenía la oportunidad, Faraón tenía la oportunidad de decidir diferente. O sea, ahí está, Faraón está en su libre ejercicio, valga la redundancia, está en su libre ejercicio del libre albedrío. Ajá, porque él tuvo la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, pero no lo quiso. Se empeñó o se obstinó, ¿sí? Se obstinó en hacer las cosas a como él quería. Entonces no podemos pensar que somos una marioneta de Dios, porque fíjense, ¿qué pasa con, si conocemos las marionetas, ¿no? O sea, está el muñequito, esto es interesante, lo voy a poner aquí, está el muñequito y está con hilos, ¿no? Si habláramos que nosotros somos una marioneta, nosotros no somos ninguna marioneta. ¿Por qué? Porque la misma mano que sostiene al muñeco es el que lo mueve. ¿En dónde está su libertad? Si el que me sostiene es el mismo que me mueve, pero Faraón no, ni tú ni yo somos una marioneta de parte de Dios. Y quiero explicarlo de una manera clara. No somos ninguna marioneta del Eterno. Y no quiero que suene a rebeldía de ninguna, que Hasbe Shalom, que el Dios me guarde, que, sino que nosotros tenemos en todo momento el ejercicio de nuestra libre decisión. Por eso dice Dios, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Pero si tú te vas por el otro camino, pues ¿qué vas a encontrar? Muerte. Por eso dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si tú pones, si guardas, si escuchas, guardas, si pones en obra mis mandamientos. Eso esa es la decisión tuya. Si oyes la voz del Eterno, si guardas sus mandamientos y los pones por obra. Pero caso contrario, del 15 en adelante, son todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán si no oyes la voz del Eterno, si no la guardas, si no las pones por obra. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la situación en la que estamos, del estado en el que estamos? ¿Nuestra obediencia o nuestra desobediencia? Faraón no era una marioneta del Eterno, porque le dio la oportunidad de arrepentirse, de hacer las cosas diferente. Podríamos pensar, ay, pero con todo eso que le vino encima, pues era bien fácil, ¿no? Yo accedo, no, señores, no es así, ¿sí? No es así, porque entonces ya no sería el actuar en un libre albedrío, ya hubiera actuado por imposición. Si el corazón del faraón no se hubiera endurecido,
hubiera actuado por imposición y caeríamos en este supuesto, pero no es así. Se endureció su corazón para que a partir de ahí él pudiera actuar en libertad en ese libro albedrío. ¿Sí me estoy dando a entender? No quiero que cause confusión. Entonces, ayer hablaba, acompañé a Hannah a ver lo de su trabajo. Sí, a mi hija, y ella estaba esperando que le llamaran de otro lado y por alguna u otra razón, pues no la llamaron. Y estaba triste. Y yo le decía, Gamsuleto, va, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien conforme a Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a todos a cuyos propósitos, Dios, perdón, tengo muchas cosas en mi cabeza, estoy evolucionado. Todos aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Ah? Si lo que tú estás viviendo te está acercando a Dios, todo ayuda para bien. Pero si lo que tú estás viviendo no te está acercando a Dios, el problema no es de lo que te está pasando, ¿no? El problema está en tu corazón. ¿Me explico? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Ahora la pregunta es, permítanme decirlo en totonaco. Permítame, para los que nos van a ver en video diferido, lo que nos están viendo, Tucu, buena Minacu, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Será que todavía sea un corazón o que esté en algunas partes sea hígado? ¿Mm? Cada quien sabe y conoce cómo está su corazón. Y también cada uno de nosotros sabe qué tanto hemos sido obedientes a la voz del Eterno. Estábamos orando en la mañana, hace un momento, y yo les decía, ¿quién puede justificarse delante de Dios? Y hablaba con el Eterno en la semana, Señor, ¿qué te puedo yo mentir? ¿Eh? ¿Quién puedo yo presentar delante de ti si todo de mí lo conoces? Conoces aún no es mi palabra en mi boca cuando tú ya la conoces, conoces mi levantar y mi sentarme. ¿Qué te puedo esconder, Señor, delante de ti? Entonces, aquí nosotros necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos, de saber qué es lo que está en nuestro corazón verdaderamente. Y si muchas cosas de las que están pasando el día de hoy en tu vida y en mi vida no ha de ser porque nos hemos obstinado en algo. Yo pregunto, yo me hago esa pregunta, ¿sí? ¿No será que me he obstinado en algo que Dios me está queriendo, hey, casi casi me quiere sangolotear y decir, hey, despierta, necesitas tú cambiar tu forma de ver las cosas, necesitas dejarme obrar en tu vida y sobre todo, aquí me quedaría a la mitad si les digo, obedezcan a Dios, me quedaría a la mitad. Ajá. Si yo les dijera, obedece, solamente obedece a Dios. Y la pregunta obligada es, ¿qué tengo que obedecer? Y cada uno de ustedes tendría que responder, o cada uno de nosotros tendríamos que responder, ¿qué es lo que tengo que responder? ¿Qué tanto me estoy? Por eso era lo del hear que hablábamos en la semana. Si yo no tengo palabra, si no hago caso de lo que el Eterno me dice, pues solamente es conocimiento. Porque desde la semana hemos hablado, llevamos 2 semanas diciendo, y mucho tiempo más, que la palabra la Torah no se lee, sino que se vive. ¿Mm? Se vive. Por lo tanto, vuelvo al punto. ¿Qué cosas estamos hoy pasando? Porque nuestro corazón se ha obstinado en algún punto. En algún punto se ha obstinado. ¿Qué situaciones estamos viviendo porque no entendemos lo que Dios quiere decirnos? ¿Mm?
¿Mm? Entonces, tenemos que ver nuestro corazón. ¿Mm? Tenemos que ver nuestro corazón, tenemos que voltear. Y eso lleva un tiempo de intimidad con el Eterno, ¿no? Y no engañarnos nosotros mismos. ¿Podríamos engañarnos a nosotros mismos? Quizás sí, ¿eh? Quizás sí, pero definitivamente, como dice mi suegra, cada quien sabe lo que trae en su morral, ¿eh? Cada quien sabe lo que trae en su morral. Entonces, esto es lo que tenemos que andar buscando. ¿Quieres decir algo? Me estoy dirigiendo a la pastora. ¿Por qué fue tan insensible el faraón? ¿Por qué fue tan insensible? Dice, el Eterno le dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta y ésta subirá sobre la tierra de Egipto y comerá toda la hierba de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Moshe extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Eterno guió un viento solano por toda la tierra en aquel día y en toda aquella noche. O sea, se hizo de mañana y el viento solano trajo la langosta. La langosta subió por toda la tierra de Egipto y se posó en toda la frontera de Egipto de una forma severa. Nunca antes había habido una langosta como aquella y no habrá después de ninguna igual. La langosta cubrió la superficie de la tierra y la oscureció, como comió toda la tierra. ¿Sí? Y el país estaba destruido. En Egipto no había árbol verde, no había hierba en el campo. Y entonces fue cuando Faraón se apresuró a convocar a Moshe y a Aarón y les dijo, he pecado ante el Eterno, vuestro Dios, y ante vosotros, y ahora por favor perdonad mi pecado esta sola vez y rogadle al Eterno vuestro Dios que solo quite de mí esta muerte. Y se alejó del faraón y le rogó al Eterno. El Eterno cambió el rumbo del viento y transformó en un viento occidental muy poderoso y se llevó a las langostas. Pero aún eso solamente fue un alivio porque no estaba totalmente arrepentido. Estoy hablando del ejercicio del libre albedrío. Y nosotros necesitamos checar eso, revisar eso. Después viene las tinieblas. Eran tan densas que no podían verse, textualmente no podían, que se palpaban las tinieblas. Luego viene la muerte de los primogénitos y quiero entrar en esto, ¿sí? Quiero entrar en esta parte. La noche en que el pueblo de Israel recibe instrucciones para prepararse para la liberación de Egipto, le dice el Eterno a Moshe, Shemot 11:4-6. Dijo pues Moshe, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y el todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. El Eterno, por medio de Moshe, instruye a su pueblo que el primero de los meses es Rosh Hodesh, será el mes de Abib. Ahorita vamos a ver la palabra de Abib, que se tendrían que preparar desde el día 10º del mes un cordero, macho sin defecto de un año, el cual tendría que ser observado por ¿cuántos días? Por 4 días, para luego ser inmolado en la tarde del día 14 y ser asado y comido esa misma noche, es decir, en el 15º día del mes. Así cada familia estaría esa noche cenando el cordero de Pesaj.
sin dejar nada, y todo lo que sobrare lo tendrían que quemar. Ajá. Además tendrían que tomar con un hisopo la sangre del cordero y mojarlo, ¿sí? O marcar tanto los dos postes como el dintel de las casas donde se habría de comer este corderito. Y tendrían que hacerlo, ¿cómo? Vestidos y apresuradamente. Además, no tendrían que salir ni siquiera a asomarse, porque habría un peligro. Ese mismo día, a la medianoche, pasaría ¿quién? El ángel del Eterno, y heriría a todo primogénito de Egipto, desde el faraón hasta el cautivo y hasta el primogénito de todas las bestias. Ajá. La sangre impregnada en las casas de los hebreos sería por señal para que el malaj, ¿qué? Pasara por alto, ¿sí? Y ese día sería por memorial y lo celebraría Israel como una fiesta solemne y por estatuto perpetuo. 7 días se comerían matzot, panes sin levaduras, y no tendría que haber levadura dentro de las casas. Entonces, vamos a ver, vamos viendo todo esto que estamos hablando. Aquella mañana, ¿qué pasó después de que pasó el Malak? Hubo un clamor en Egipto por la muerte de todos los primogénitos. Faraón, devastado porque murió su primogénito, le pide a Moshe: saca al pueblo de Israel, sácalo de la tierra de los egipcios, y tomaron todas sus pertenencias, que fue ganado, oro y plata. Y aquel día salieron de Misraim 600,000 israelitas, no contando niños, ni ancianos, ni mujeres. Aproximadamente eran de 2 a 3 millones de personas, ¿sí? Y a los cuales también se les añadió una multitud de extranjeros. El Eterno en esto fue muy claro. Él no desechó a los extranjeros, pero estrictamente dijo que ellos tendrían que estar bajo la misma instrucción que todo su pueblo. Vamos por favor a Éxodo 12, 48, 49. Rápidamente. Y ya estamos entrando en tema. ¿Ya lo tienen? Éxodo 12, 48, 49. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar el Pesach para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ajá. Entonces el Eterno pide la consagración de todos los primeros nacidos, los primogénitos, los que rompen matriz, tanto de hombres como de animales, pues todos ellos son del Eterno. Esto lo hemos hablado. Y este suceso de liberación será contado a todos los hijos de Israel como memorial de lo que hizo Dios en esa noche, cuando lo sacó con brazo fuerte y con mano fuerte y brazo extendido. Y esto se guardará año tras año. ¿Qué nos quiere decir todo esto? La plaga de langostas devastó todo lo que quedó en pie en Egipto, y fue como ninguna otra. Ya les comenté, en Joel hay una plaga también, pero hay 4 especies: el Arbe, el Yelek, Casil y Gazam, pero la plaga de Moshe solamente consistió en una sola especie. La plaga de oscuridad, ya dijimos que no era una oscuridad común y corriente, sino que era una densa oscuridad. En la plaga de las moscas, vamos a retroceder un poquito. Al ver el desastre que ocasionaron, Faraón se desiste un poquito, ¿sí? Un poquito de su terquedad, de su obstinación, y le dice a Moshe que puede ir a ofrecer sacrificios a su Dios, pero la condición de que no vayan muy lejos. Ajá. Quiere decir que no se alejen de él,
Quiere decir que el faraón quería seguir teniendo el control aún después de la devastación que provocaron las plagas. Ajá. El faraón se ablanda un poco, se ablanda un poco. Y le dice a Moshe, está bien. Ajá. ¿Quién va a ir contigo, Moshe? ¿Quién va a ir contigo a servir a tu Dios? Y Moshe le responde al faraón, pues vamos a ir con nuestros hijos, vamos a ir con nuestros niños, con nuestros viejos y con todo nuestro ganado. ¿Ah? Pero Faraón otra vez le responde que eso no será de esa manera. ¿Ah? Vayan ustedes varones, pero no pueden llevarse a los niños. Y por último, después de la plaga de oscuridad, Faraón vuelve a poner condiciones. Vayan ustedes a su Dios, vayan con sus hijos, con sus viejos, pero se queda aquí el ganado. Ajá. Y esto es muy importante y lo quiero destacar. Ya los dejó ir a ellos, a sus niños y a sus viejos, pero no dejó ir a al ganado. ¿Qué importancia tenía el ganado? El ganado es el medio para levantar los sacrificios, ¿sí? Es el medio para levantar qué sacrificios, sacrificios de adoración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí espiritualmente, Satanás? Cuando toca a Job, ¿qué fue lo primero que le quitó? Los ganados. O sea, quiere decir que lo dejó sin la oportunidad de ofrecer un altar, de hacer un altar de adoración. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fíjense cuál fue la actitud de Faraón y de Satanás. Sirve a tu Dios, pero no te alejes mucho. Sigue en el mundo y de vez en cuando sirve a tu Dios, pero recuerda que me perteneces. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cuántas veces no hemos tenido esa actitud? Ok, ya la congregación, ahí pone una actitud de que estás entendiendo, pone una actitud de que te interesa, pero me perteneces. O sea, como que estás y no estás. Ve si quieres ir, solamente para llenar el espacio. Ajá. No hay un compromiso como tal. ¿Sí me estoy dando a entender? No hay un compromiso. Ve, pues finalmente hace lo que tu regalada gana quiere, ¿sí? Hace lo que tu regalada gana quiere. ¿Por qué? Porque me perteneces, ¿sí? No me es peligroso que tú vayas. ¿Por qué? Porque está en tu corazón no obedecer, aunque vayas a la congregación, aunque te pares a las 2 de la mañana, o a las 3, a las 4, a las 5, aunque te quedes todo el día orando y leyendo. Si en tu corazón no está obedecer, pues no pasa nada. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Esa es una parte. Otro, sirve a tu Dios, pero yo quiero tener el control absoluto de tus hijos. Y los niños son míos. Quiero prepararlos para qué? Para que me sirvan. Fíjense, sirve a tu Dios, pero los niños son míos. Yo los voy a preparar ¿cómo? Los voy a bombardear con redes sociales, los voy a bombardear con juegos, los voy a bombardear con entretenimiento, con Netflix, con Prime, no se pueden decir marcas, ¿verdad? Con streaming de lo que quieran, ¿sí? Con música, con cine, con caricaturas, y los voy a preparar para una ideología de género como mi obra maestra. Pero tú, papá, tu mamá, sirve a tu Dios y déjame aquí a tus hijos.
Yo los entretengo con el celular en la mano. Y entonces los papás que son muy celosos de su deber, con tal y que el hijo no los moleste, ¿qué quieres, hijo? ¿La tablet? Ahí está la tablet. ¿Qué quieres, hijo? ¿El celular? El celular. ¿Sí? ¿Qué quieres, hijo? ¿Te quieres quedar? Sí, porque no lo puedo venir, no lo puedo traer a fuerzas, ¿verdad? Ese es el argumento que tenemos como padres. Déjalo. Cuando a él le nazca ir, ¿cuándo le van a hacer ir si tú no le enseñas? ¿Mm? Estaba leyendo un libro, ¿sí? De un chico, fíjense, un chico de 19 años. Tuvo problemas con la ley porque en un momento él chocó y tuvo varios conflictos, pero su papá era pastor, ¿sí? Y su papá le decía, vente, vamos a la congregación. Ay, papá, es que yo no quiero ir y que no sé qué, estoy cansado. Dice, mira, hijo, esta casa no es una democracia. Te tienes que preparar y te tienes que venir. Dice en el testimonio de este hombre que hoy es pastor, que eso fue primordial para su conversión. Porque en uno de esos días, el Señor le habló directamente a su corazón y él pudo entender, fíjense, se obstinó, ese corazón obstinado se convirtió en carne porque Dios le habló específicamente a un área de su corazón que él lo tenía obstaculizado para venir a Dios. Y fue ese día, cuando lo llevaban, casi dirían, ¿a quién lo trajeron? Me acuerdo de un pastor que decía, ¿a quién lo trajeron con grúa hoy? ¿Mm? Muchas veces tenemos que llevar a nuestros hijos aún con grúa, porque no sabemos si ese día el Señor le va a hablar a su vida y va a haber una transformación. Pero nosotros, como somos muy amorosos, ¿sí? Como no molestes al niño, déjalo hasta que le nazca en su corazón, nunca le van a hacer, ¿sí? Porque ni tú ni yo lo llevamos, ni tú ni yo provocamos que a través de la palabra de Dios venga ese nuevo nacimiento, esa convicción de pecado, a menos que tú le estés hablando constantemente de la palabra de Dios en tu casa. Pero te aseguro que lo que menos quieres es tener un conflicto con el hijo y lo dejas hacer lo que él quiere. Esa es la estrategia del diablo. Y no lo digo yo, lo estamos viendo en la palabra. Tercer caso, sirve a tu Dios, pero no le adores ni en espíritu ni en verdad. No lo conozcas a profundidad. No te metas en una relación de compromiso con él. Solo busca el placer emocional. Ay, oye, levantas tus manos, lloras como, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero lloras como Magdalena, ¿sí? Puedes llorar, puedes alegrarte, sí, esa emoción es pasajera, pero no te lo tomes mucho en serio, no guardes Torah. ¿Sabes por qué? Porque esos pactos son anticuados, esos fueron, no, ni siquiera son para ti, tú no eres ni del pueblo de Israel, ¿eh? Tú eres gentil, pero ya vimos que la misma ley aplica para el gentil y ajá, no lo tomes mucho en cuenta. Esos pactos son anticuados, son pasados de moda. ¿Qué crees? No te vuelvas religioso. Ahora guardas Shabbat, ¿no? Qué religioso eres. Ahora guardas las fiestas del Eterno, las celebraciones del Eterno. Uy, qué religioso eres. ¿Qué van a decir de ti? ¿Tu familia qué va a decir?
¿Tus amigos qué van a decir? ¿Eh? Y estos tres casos los vivimos. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido quiénes somos delante de Dios. Porque nuestro corazón se ha obstinado en algo, en no tener ese compromiso con Dios, en no tener esa intimidad con Dios. Y luego, y luego, como padres estamos afrontando las consecuencias de nuestra permisividad para con nuestros hijos. Estamos enfrentando las consecuencias de que queremos que ya los chicos se fueron con los amigos y empezaron a aprender cosas que van en contra de lo que dice Dios y empezaron a aprender cosas que los ponen en un riesgo tremendo delante de Dios, porque la tele los educó. Hace mucho tiempo yo tenía un salmo, el Salmo 23, parafraseado, y lo he buscado y lo he buscado y lo he buscado y no lo he encontrado porque lo guardé. Y decía, el televisor es mi pastor, en su programación me deleitaré. O sea, suena a risa, pero es una verdad. Así que eso tiene parte que ver con nuestro corazón, ¿eh? Porque Satanás no va a querer que nos acerquemos a Dios de ninguna forma. Y si no quiere que tú te acerques, mucho menos tus hijos. Y si tú no quieres si Satanás no quiere que tú te acerques al Eterno, mucho menos vas a poner o no vas a ofrecer un altar de adoración. Porque entonces te va a susurrar al oído, es que es mucho trabajo. Es mucho trabajo el que tú haces para que encima vayas y tú lo adores. Estás cansado, pobrecito. Y decíamos hace tiempo, ¿se acuerdan? Que estaba Satanás a la orilla de la cama diciéndote, duérmete niño, duérmete ya, no te despiertes. Levanten su mano, cuántos han tenido pesadez por leer la palabra? Ah, y ahora sí nadie, ¿no? ¿Mm? Por orar, ay, nadie tampoco, ¿ah? Por venir, por congregarnos, ay, nadie, ahora nadie, ¿no? ¿Eh? O sea, unan, ¿sí? Que no se alimenten los unos a los otros, que no se fortalezcan los unos a los otros. O sea, en mi casa yo toda la semana, pues estamos leyendo, quizás estamos orando, quizás estamos teniendo ese tiempo de alabanza y adoración. ¿Cuánto de nosotros verdaderamente? Y no quiere decir, ya definimos que la alabanza y la adoración no tienen que ver con que me la pase cantando todo el tiempo. Tiene que ver con qué tanto estoy obedeciendo a Dios. Pero oye, ¿cuánto tú le expresas y tomas un tiempo en tu día para expresarle a Dios cuán grande eres, Padre? Cuánto te amo, verdaderamente que te amo. Y eso me hace obedecerte, quiero caminar en lo que tú me dices. ¿Sí me estoy dando a entender? Si eso no fluye en nuestras vidas, es porque hay algo en nuestro corazón. Estamos muy ocupados. Estamos en tinieblas, porque no podemos ver nuestra condición. Y la verdad nos hará libres, dice la palabra, ¿no? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, sí,
Pero ¿cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas de Dios? Porque si vas hoy con alguien y le dices, es que tú necesitas de Dios, él te va a decir, no es cierto. Todo está bajo control. Tengo un buen trabajo, tengo a mis hijos, tengo coche, tengo chorrocientas casas, tengo una gran cuenta en el banco, no necesito de Dios. ¿Sí? Entonces todavía no ha encontrado su verdad que él necesita de parte de Dios y que todo lo que él tiene, pues Dios se lo ha permitido tener. ¿Sí me estoy dando a entender? Y la verdad te hará libre tu verdad cuando tú te das cuenta la condición de tu corazón. Sigo adelante. Luego viene la plaga de los primogénitos, ¿sí? Y tenían que marcar los dinteles y los postes. Ajá, voy a hacer aquí la puerta. Ahí está una puerta. Los dinteles y los postes. Y esto hacían una letra, ¿cómo se llama esta letra? Ajá, la letra Het. No, es cierto, es así. Het. ¿Qué significa esta letra Het? Significa muro, significa separación. Ajá, muro, separación. ¿Qué quiere decir? Que esta letra separó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Y además su valor numérico, ¿cuál es? Es 8. ¿Qué significa? Un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Estaba marcando un nuevo inicio para la casa de Israel. Prácticamente estaba naciendo la nación de Israel. Voy a entrar a la parte de Abib. ¿Qué significa Abib? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué significa Abib? Y esto, yo creo que con esto nos va a dar mucha luz de todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Le dice a Moshe, este será el Rosh Chodesh, el inicio del año, el inicio de los meses, y será su nombre Abib, ¿sí? Primavera. Abib significa primavera. Ajá. Después vamos a hablar de algo interesante de primavera, ¿sí? Hemos dicho, fíjense, hemos dicho, ¿sí? Hemos dicho que Yeshua viene en alguna de las fiestas, ¿verdad? Pero nos hemos quedado a la mitad, hijos. Sí, nos hemos quedado a la mitad y déjenme de comentarles. Dice la parábola de la higuera, considera la higuera que florece y da frutos cuando en primavera, en primavera. ¿Cuándo fue la salida de Egipto? ¿Cuándo será el rescate de la iglesia? En primavera. Pues solamente por analogía, ¿no? No hemos considerado lo que dice de la higuera. Abib, el mes de Abib encierra algo profético en la palabra. Abib está formada por las palabras Aleph, Bet,
Aleph. Así se escribe Aviv. ¿Sí? ¿Qué representa Aleph? La letra Aleph. Ah, no, así no es. Es Aviv. ¿Qué representa la Aleph? Representa la cabeza de toro. ¿Sí? Representa al Eterno, la diestra del poder del Eterno, que sirve para alcanzar. ¿Qué significa la Bet? Casa. Entonces, es el poder del Eterno alcanzando a quién? ¿A la casa de quién? Ah, aquí está interesante el asunto. Bet tiene que ver con casa, tiene que ver con casa, pero aquí son dos bets. ¿Cuál y cuál casa? La casa de Judá y la casa de Efraín. Pero aquí tenemos una Yud. Lo vimos la semana pasada. La Yud lo vimos la semana pasada. ¿Qué tiene que ver con? Con mano. Tiene que ver con un brazo. ¿Sí? Tiene que ver con Yeshua. Aquí la Yod quiere decir que es a través de Yeshua que va a alcanzar a la casa de Efraín. ¿Sí? Aviv, el mes de Aviv, o la palabra de Aviv, representa proféticamente a Israel como pueblo escogido, que ya vimos que se iba a separar en dos casas, tanto la de Efraín como la de Judá. A una se le da carta de divorcio. ¿A quién se le dio carta de divorcio? A Efraín. ¿A quién no se le da carta de divorcio? A Judá. Esta permanecería con el padre, fíjense. Esta permanecería con el padre. ¿Ya lo ven? Esta permanecería con el padre. Pero la otra se iría lejos, en exilio. Ajá. ¿Y qué fue lo que atrajo a la casa de Efraín? La Yos, el brazo del Eterno. El Padre uniendo a las dos casas, ¿a través de quién? A través de, esto representa a Yeshua. Qué hermoso, ¿no? La diestra del Padre. Preguntas hasta aquí. ¿Qué es lo que nos da esta parasha? ¿Qué es lo que nos enseña esta parasha? Uno, lo vimos. ¿Cómo está tu corazón? Dos, ¿cómo le quieres servir a Dios? ¿Cuál es tu compromiso con el Eterno? Y otra cosa, que Dios ha hecho todo lo imposible para que tú y yo volvamos a Él. ¿Cuál está siendo tu respuesta a ese llamado de Dios? Hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Hoy estoy muy ocupado, Señor. Mañana. ¿Y qué creen? Ustedes saben que ven los seguros. Y algo que algún compañero comentó en alguno de esos días,
que estuvimos platicando acerca de capacitación, etcétera, porque constantemente nos capacitamos, es la inversión más, a veces la inversión más costosa, ¿saben qué es? No es el dinero. A veces la inversión más costosa es el tiempo. ¿Eh? Y yo esto lo puedo trasladar a este ámbito, a mi vida con el Señor, ¿sí? Cuando yo delego, cuando yo demoro una decisión para entrar en compromiso con Dios, estoy invirtiendo tiempo y se me puede, todo pasa y la vida pasa, ¿eh? Por una indecisión mía. Y aún así uno espera tener bendición de Dios y la tenemos por su misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos decidido estar en la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos impide estar en esa perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo le servimos? ¿Mm? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cuál es la intención al buscarlo? ¿Cómo eso yo lo permeo para con mi familia? ¿Cuánto tiempo le paso con mi familia? Hablando del eterno, no hablando de Netflix, no hablando de películas. Yo como padre, ¿cuántas veces me he sentado con mis hijos y decirle, a ver, mira, esto es lo que leí en la palabra, a lo mejor ellos no quieren nada, pero que puedan ver en mí algo diferente. Y hablo de ver, no hablo de escuchar solamente. Tenemos como congregación, tenemos como hijos del Eterno, tenemos una responsabilidad tremenda, porque ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? Que le amemos y le temamos, que pongamos por obra sus palabras. Así que esta parasha creo que es un llamado de parte de Dios para contestar esta pregunta con la que empezamos. Tuku Wana Minaku, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es la intención con la que vienes? ¿Cuál es la intención con la que lees? ¿Cuál es la intención con la que oras? ¿Cuál es la intención? ¿En qué se ha obstinado tu corazón? Cuando hablo de ustedes, hablo de mí. ¿En qué se ha obstinado tu corazón? ¿Qué es lo que no le ha cedido a Dios? ¿A quién le estás dejando la educación de tus hijos en el eterno? Cuando la responsabilidad es tuya como padre o nuestra como padres. Y hablamos de tres cosas, ¿no? Hablábamos en un principio de tres test: tiempo, talento y tesoros. ¿A dónde los estás poniendo? Es algo que tenemos que reflexionar, ¿sí? Algo que tenemos, siempre el Eterno nos habla de ello, de tener un compromiso con Él, de tener una intimidad con Él. Y necesitamos movernos, hijos. Necesitamos dar el paso. Necesitamos ser diferentes para la gloria y honra de su nombre. ¿Mm? Que podamos, que la gente pueda ver en él, perdón, que la gente pueda ver en nosotros no el carácter de Daniel, no el carácter de Gabriel, no el carácter de ninguno de nosotros, sino su carácter, su personalidad que está guiando nuestras vidas, y que podamos ser luz en medio de una generación que está viendo que está lloviendo sobre mojado y no se hinca. ¿Por qué? Porque no hay una luz que los lleve. Porque muchos de nosotros hemos sido a veces tropiezo para ellos, ¿sí? Porque muchos de nosotros actuamos a la secreta, porque dice Romanos, la creación gime, ¿no?
la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ¿ustedes no creen que la tierra está incómoda por tanta derramamiento de sangre? ¿Ustedes creen que la tierra no está incómoda por tanta idolatría, por tanta perversión, por todo lo que la contamina? ¿Que la misma creación no está incómoda por toda esa opresión que ha hecho el pecado en ella? ¿Hasta cuándo nos vamos a parar? ¿Hasta cuándo vamos a tomar decisiones en que podamos decir, Señor, aquí estoy y haz de mí lo que necesites hacer, pero sácame de ese lugar, sácame de ese lugar de cautiverio, convierte mi corazón de piedra en un corazón de carne que pueda ser sensible a ti, que pueda ser sensible a tu voz, que pueda ser sensible a la guianza de tu espíritu y que yo pueda caminar en eso que me estás guiando, en eso que me estás diciendo que haga, ¿sí? ¿Cómo sabes tú que en tu vida no está obstaculizando el mover de las tinieblas en el lugar que tú estás? ¿Cómo sabes tú? A lo mejor no somos Pablos, pero eres un Gabriel y eres un Daniel y eres un Avero en el lugar que estás, que Dios te quiere usar en ese lugar, que porque por eso estás ahí en ese lugar, porque tienes una asignación y un llamado, tienes una tarea, un algo, algo que tienes tú que hacer y que solamente tú, Nancy, lo vas a poder hacer. A lo mejor, ¿a quién usó Dios para sacar a un pueblo? A Moshe. Fue obediente, Moshe. ¿Cómo sabes tú, Ruth, que no eres el Moshe de tu generación? ¿Cómo sabes tú, Carito, que no eres la Moshe de la secundaria donde estás? Y aquí vuelvo a la pregunta, ¿cómo está nuestro corazón? Tú, cubana Minacú, ¿cómo está tu corazón? Porque palabra el Eterno nos ha dado, ¿sí? Pero el compromiso es de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Con eso terminamos nuestro parasha. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando, muchísimas cosas. ¿Mm? Y yo me disculpo con ustedes porque en un principio me perdí mis documentos y se me fue el hilo. No, no era como lo quería presentar. Pero con esto quiero decirles que creo que Dios me está hablando a mí. ¿Eh? Dios me está hablando a mí y espero que Dios les hable a ustedes en que debemos tomar decisiones. Que si nos hemos obstinado, dejemos a un lado eso, hijos. ¿Eh? Si necesitamos pedir perdón, pidamos perdón. Si necesitamos perdonar a alguien, este, hagámoslo. ¿Eh? Buscad primeramente, dice, busca la paz y síguela. Ujú. Porque entonces podremos ser luz, no solamente en nuestras casas, no solamente en nuestras casas, sino en los demás, en el lugar donde te muevas. Ya no te digo, mira, nos hemos afanado quizás en testificarle a mucha gente, que a mi hermano, que a mi hermana, que a mi sobrina, que a mi tío, que a mi tía, sí, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu casa?
¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Primero ganemos sí, primero gánate tú y luego gánate a los de tu casa. Y después empecemos veamos la posibilidad de ganar al vecino. Sí, porque para eso vino el Eterno, para hacer de cada uno de nosotros un solo pueblo con Él. Amén. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de la parashá número 15, Bo, y esperamos con todo nuestro corazón que el Eterno haya hablado a tu corazón, y no solamente eso, sino que te mueva a tomar una acción, una decisión. Recordemos lo que dijimos durante la enseñanza, que necesitamos ver la condición de nuestro corazón. Así que reflexionemos en esto, pensémoslo y tomemos acción. Que el Señor les guarde y les bendiga, que el Eterno les prospere abundantemente. Nos vemos la próxima semana. Y antes de despedirnos, si te gustó, dale like y suscríbete. Shalom, shalom.